Juan 6:22. Hoy es la continuación de la clase del día martes. Y voy a leer hasta el versículo 40. Ustedes dirán, hermano, y del 40 al 59 lo estudian para su casa. No nos da tiempo, realmente es larga la cita bíblica. Dice así la palabra del Señor en Juan 6:22. El siguiente día, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, el mismo Jesucristo. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo. Dos puntos. ¿Por qué hago esta referencia? Jesús siempre utilizaba esta versión, esta palabra, este eslogan. ¿Sí? De cierto os digo. Y después, dos puntos. Y después viene todo lo que iba a decir. Digo esto porque lo voy a hacer en referencia 59 veces en el Nuevo Testamento. Jesús utiliza las mismas palabras. De cierto os digo. Dos puntos. O a veces utiliza una coma. Y dirá: ¿por qué el pastor está haciendo referencia en cuanto a esto? Porque hay una doctrina desde hace mucho tiempo, una secta, que cambió la estructura de muchos versículos para adaptarlos a su religión. Y aunque hay en el Nuevo Testamento, de parte de Jesús, casi 70 veces de cierto os digo, en una, ellos cambiaron de cierto os digo, dice una palabra y después se colocan los dos puntos, para cambiar el sentido de la oración. Les voy a dar un ejemplo. De cierto os digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso? De cierto te estoy diciendo hoy que en el futuro estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Pero si yo digo: de cierto os digo, dos puntos, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ve cómo cambia la... ya es diferente la oración. Cambia completamente la oración, porque está diciendo Jesús: de cierto os digo, dos puntos, hoy presente estarás conmigo en el paraíso. Y es un versículo que está en Lucas 23:46. Gracias. Lucas 23:46, que habla que hoy mismo todo el que parte en ese momento con el Señor Jesucristo estará con Él en el paraíso. Cambia completamente el sentido de la oración. Por eso es muy importante las comas, los dos puntos, porque cambia el sentido de la oración. Continúo. ¿Me quedé en cuál versículo? 32. Jesús le dijo: de cierto os digo, dos puntos, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Este es el primer yo soy. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta palabra, ¿cuál se le acuerdan a ustedes? El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿A quién le dijo Jesús estas palabras? A la mujer samaritana. Por eso ella dijo: dame de beber para que no tenga que venir a esta fuente a sacar agua. 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
Ay, qué bendición de que ellos pudieron ver al Salvador, al Dios creador, pero no creyeron. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo aquel que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pero tenemos que cambiar. Por eso Jesús dijo, si no nacen de nuevo, no pueden entrar al reino de Dios. Y como esto es gratis, sí, porque déjeme decirle, para seguir a Cristo no te cuesta dinero, es gratis. Ni tampoco nos pagan por seguir a Cristo. Entonces es algo que tiene que nacer en nuestro corazón por amor a Él. Seguimos a Dios por amor al Señor, por amor a Él. Y más bien, en el camino del Señor nosotros aprendemos más bien a invertir. Yo tuve 35, bueno, tengo 38 años ya en el Evangelio, tengo 35, tuve 35 invirtiendo en el reino. Invirtiendo en el reino. Cuando conseguí el primer carro que tuvimos nosotros fue un Malibu, yo no sé cuántos estaban en esa época. Íbamos a la iglesia de la Cruz y hacíamos 2 viajes en un Malibu. Usted no había llegado cuando eso, ¿no? No. Henry se asombra. 2 viajes en un Malibu. Después nosotros orando al Señor, Señor, danos una camioneta para llevar a los hermanos, ¿se acuerdan de la viejita? Y en el año 2002 ocurre un acontecimiento que afectó a toda Venezuela, vino el paro petrolero, ¿se acuerdan? Se detuvo la compañía, nos paramos, duramos 4 meses, yo por lo menos duré 4 meses sin trabajar. El dueño nos prestó para la casa, váyanse para su casa. Y duramos ese tiempo sin trabajar. Y orando a Dios, Dios permitió que sin trabajo y sin dinero comprara mi primera camioneta. Y así sucesivamente invertimos en la obra del Señor. Y para la gloria de Dios, de una camioneta, después a los años Dios nos siguió dando otra, la segunda, la tercera, y empezamos a utilizar los recursos económicos en pro del reino de Dios. Y Dios empezó a multiplicar. Y la gente se asombraba y decía, hermano, pero usted no cobra los pasajes. Otros echando bromas nos decían, no, usted lo que tienen es un negocio con las camionetas, porque yo veo que usted está prosperando con la camioneta, le está cobrando a los hermanos. Le va y les pregunta. Porque cuando usted siembra en el reino de Dios con un corazón y es la voluntad de Dios, Dios se encarga de cubrir todas sus necesidades y aún más. Muchos luchan por su necesidad individual solamente, pero cuando su corazón quiere bendecir a los demás, hermano, Dios le abre puertas para que usted sea útil para bendecir a los demás. Todavía, hoy en día como pastor, no trabajamos solamente para nuestra familia, trabajamos en pro de ayudar inclusive a otras familias, porque ese es el propósito del Evangelio. No pensar en nuestras necesidades individuales solamente, sino también en los que están necesitados. Porque el que le presta al pobre o el que ayuda al pobre, perdón, el que le presta al pobre no le presten al pobre porque no les va a pagar. El que ayuda al pobre, a Dios le presta. Ahora se lo dije bien. Entonces es necesario, hermano, cuando usted vea a alguien necesitado, sin que nadie lo sepa, que su mano derecha ayude al necesitado y la izquierda no se dé cuenta. ¿Amén? Trabajar por la comida eterna. El hombre no solamente consiste en cuerpo, sino también tiene un espíritu y un alma. El problema es que como solamente vemos este cuerpo, es lo que más cuidamos y algunos lo que más publican. Hermano, no publique su cuerpo, no le dé propaganda a su cuerpo porque eso es contraproducente. Si usted quiere crecer en el camino del Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. No se dé publicidad a usted. El mundo no quiere conocerlo a usted, el mundo quiere conocer ¿a quién? A Cristo. Más bien usted tiene que morir para que Cristo se refleje en su vida. Y ese es el Evangelio. ¿Por qué mucha gente no quiere este tipo de Evangelio? Porque tenemos que morir. Antes, hermanos, ¿cuántos quieren morir? 3, 4, 5. Jesús dijo, tienen que negarse a sí mismo para poder ser mis discípulos. Y la única manera de llegar a ser un verdadero cristiano es llegar a ser discípulo de Jesús. Porque la palabra cristiano, en Hechos 11:26, solamente fue dada a los discípulos. A los creyentes, a los que van a la iglesia, no se les llamó cristianos. ¿Sabían eso? ¿Lo sabían? Solamente se les dio la palabra cristiano a sus discípulos. Alimente su espíritu, su alma. Tenemos que trabajar infatigablemente para adquirir conocimiento de la persona de Jesús a través de su palabra. Enfócate en lo celestial. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al Padre y en conocer al Hijo.
Ahora, si yo le pregunto, ¿conocen al Padre? ¿Conocen al Hijo? Porque venimos de una cultura católica donde no nos enseñan a estudiar la Biblia. Por tanto, no conocemos nada del Evangelio ni de lo que es el reino de Dios. No conocemos al Padre, no conocemos al Hijo. Si hay alguno inclusive que tienen de repente 1 año, 2 años asistiendo a la iglesia y les pregunto, usted puede demostrar bíblicamente que Jesucristo es Dios a otra persona. ¿Sabe cómo presentarle el Evangelio correctamente a otra persona? Muchos no lo saben hacer. Y hasta a veces, con más años asistiendo a una iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos estudiar las Escrituras para poder conocer al Señor y entender que por medio de Él nos da a nosotros vida eterna. ¿Cómo? Está en las Escrituras, tiene que estudiarlo. Necesitamos apartar tiempo para estudiar la Biblia. Hace unos meses, en las visitas que empezamos a hacer, ya 7 meses, anterior 8 meses, hice una pequeña encuesta en medio de la Biblia verdadera para no hablar de otras iglesias. La encuesta arrojó el siguiente resultado. La mayoría de los hermanos medio oran todos los días. 10 minutos, 15 minutos es el promedio. Pero muchos pasan días y no estudian la Biblia. Entonces, la falla más fuerte está en el hábito de estudiar la Biblia todos los días. No puedo conocer a Jesús si no estudio la Biblia. Hermano, forme el hábito de estudiar la Biblia, así como forme el hábito de comer todos los días, forme el hábito de estudiar la Biblia. Y con el tiempo, esto es una carrera universitaria, una carrera de secundaria. Con los años, usted podrá conocer el Evangelio de Jesucristo y podrá realmente tener muy bien claro la salvación, no solamente para su vida, sino para guiar a otros en el camino correcto. Todos nosotros sabemos, independientemente de la religión que usted pueda profesar, todos sabemos que tenemos que acercarnos a Dios. Culturalmente se nos ha enseñado de que tenemos que tener a un Dios. Pero hay diferentes factores, y ustedes lo han dicho, por las cuales a veces nos cuesta seguir el Evangelio. Y Jesucristo dio una clave muy especial de cómo seguir a Jesús. Lo repitió inclusive varias veces en diferentes momentos. Y casi todos los escritores lo copiaron y lo registraron. Para seguir a Jesús es sencillo. Solamente 2 pasos. Hermano, yo sé por qué se ríe. Porque el primero es el más difícil, ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso? Negarnos a nosotros mismos. Usted no ve que apenas usted se levanta y va al baño, lo primero es que usted empieza a admirar a aquella persona que ve en el espejo. Y empieza a quitarse los pelitos que se ven feos, a maquillarse, en el caso de las mujeres. A ponerse bonitas. Y bueno, hay algunos que duran 2 horas, 3 horas maquillándose. Otros 5 minutos, ¿verdad? Nosotros los hombres somos más prácticos. 5 minutos y salimos. Pero nosotros, la cultura nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos. De hecho, repetimos un versículo del Antiguo Testamento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Es del Antiguo Testamento porque eso era la ley, el resumen de la ley. Pero Jesús cambió ese mandamiento, ¿lo sabían? El ejemplo nos dejó Jesús. Jesús pudo haber tenido carro, carruaje, casa, comodidades. Superaron a Salomón. Dejó toda su gloria para venir en la tierra y vivir. Podía montarse una casa muy grande. Sí. Se despojó de todo beneficio, vacaciones, cuerpo y alma, por amor a ti y a mí. Por eso es que no importa lo que uno haga, nunca, ni el 1% de lo que él se merece. Que le sirven al Señor dentro de la iglesia, yo le digo, es bueno servirle, pero hay que seguirle. ¿Sabe qué es triste? Alguien que esté trabajando dentro de la iglesia y que se pierda por no seguir a Jesús. Y yo le digo a los que están sirviendo, es bueno servir, pero tenemos una exigencia mayor, porque si no seguimos a Jesús, de nada sirve que usted le sirva. No sirve de nada. Tenemos que seguirlo a él primero. Y para seguirlo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces, los que están sirviendo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Porque aspiramos con el favor de Dios que todos los que realmente están sirviendo dentro de la iglesia entiendan este principio. Es necesario seguirle a Él primero para poder servirlo. Mucha gente nos llega a decir, pastor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, pero cuando yo veo que no le quieren seguir a Él, no lo puedo poner a servir. No quieren al Señor, no quieren a la iglesia. Es un cálculo fácil.
Si no quieren al dueño, no quieren la iglesia, entonces ¿para qué los va a poner a servir? Los gentiles pedían señal. Dice, vamos a leer Juan 6:30. Hay un dicho en el mundo que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué hora haces? Imagínense, le están preguntando a Jesús, ajá, dame una señal. ¿Qué hora haces tú? ¿Y cuántas señales venían ya hechas? La más reciente, la de los panes. Para que sepan, este era el tercer año del ministerio de Jesús. Tercer año de ministerio, último año de ministerio. Juan capítulo 6 ocurre en el tercer año del ministerio de Jesús, ya terminando su ministerio. No fue comenzando. Recuerden que Juan no está escrito cronológicamente. 3 años Jesús mostrándoles diversidad de milagros y todavía preguntarles, danos una obra, una señal. No lo veían. Habían estado recientemente en la multiplicación de los panes. Y por eso era que lo están siguiendo. Y todavía así pedían señal para poder creer. Ahora yo pregunto, ¿cuántas señales Dios tiene que hacer a su vida para que usted le siga? Te ha respondido muchas veces. Has visto la misericordia de Dios muchas veces. ¿Cuántas veces más necesitas para que le creas y le sigas? La Biblia me enseña que hay que creer para ver. Todo lo contrario. ¿Quién tiene Juan 20, del 24 al 29? Ahora imagínense, Tomás estuvo 3 años con Jesús, viendo todos los milagros que hizo el Señor y todavía en su corazón tenía que ver primero para creer. ¿De qué depende la dureza de nuestro corazón? Del factor orgullo. Por eso es que su enemigo más grande no es el diablo, es el orgullo, el ego. Es lo que no te deja servir, lo que te está engañando en tu mente, lo que no te deja crecer, lo que te engaña con los argumentos y los artificios y tus razonamientos, no te deja crecer. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. El grano de trigo, si no cae y muere, no puede dar mucho fruto. Entonces no importa cuánto yo conozca la Biblia, si no me niego a mí mismo todos los días y muero, no puedo ser discípulo de Jesús. Y esto tengo que aplicármelo todos los días para mí también. Porque hay veces que a nosotros el ego, yo soy el jefe de la casa, se nos suben y nos desviamos. Tenemos que volver otra vez. Señor, perdóname porque el orgullo a veces se me sube y no me deja seguir tus pasos. ¿Cuántos están cansados de su manera de vivir? Jesús dijo, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque el camino del Señor es fácil y ligera su carga. Porque para seguir a Jesús hay que ser humilde y sencillo de corazón. El problema es el orgullo. ¿Por qué tenemos tantos problemas matrimoniales? Por orgullo. El esposo tiene una óptica, una visión, una forma de ver. La esposa tiene otra. El uno dice, pero ¿qué es el 6? La otra no, que es el 9, que es 6, muchacha, que es 9. Y ahí nos discutimos el uno al otro y no cedemos. Por orgullo. Y por un bendito número estamos peleados. Por tonterías a veces peleamos. Por tonterías. Entonces tenemos que negarnos. Y estoy tocando el problema matrimonial, que es lo más común en medio nuestro. No va a extender más en este punto. Seguimos. Los judíos le recuerdan a Jesús el Antiguo Testamento. Vamos a leer el versículo 31-32. El maná como pan del cielo. Ellos le están reclamando a Jesús, mire, fíjense cómo son estos astutos, ¿no? Estos judíos. Le dicen a Jesús, muéstranos una obra. Porque mira, Moisés en el Antiguo Testamento hizo llover maná del cielo. ¿Sabe qué le están diciendo a Jesús? Jesús hizo el primer milagro, perdón, el segundo milagro, multiplicó los panes. ¿Sabe qué le están diciendo indirectamente a Jesús? Hey, Señor, llover peces y panes del cielo. Si usted quiere, de verdad usted dice que es Dios y todo eso, tiene que hacer una obra superior a la que hizo Moisés. Moisés hizo llover maná del cielo. Bueno, pues, muéstranos tu obra, haz llover pan y pescado.
y creeremos. Eso es lo que le están diciendo. En otras palabras, ellos no están pensando en Jesús, sino en su barriga. Que Dios les haga llover en abundancia, porque ellos decían, bueno, este como que es profeta. El Dios era el Dios del estómago. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Moisés no fue el que dio pan del cielo. ¿Quién fue el que se lo dio? El Padre, no fue Moisés. El maná no lo proveyó Moisés, sino Dios. Salmo 78, 24. Ahí Dios fue el que hizo llover maná, trigo. Y al principio realmente fue un manjar para ellos, exquisito. Pero cuando el ser humano todas las cosas las tiene en abundancia y son buenas, se cansa de lo bueno y entonces quiere estar mal. Y cuando está mal, quiere estar bien. Porque así somos los seres humanos. Cuando estamos bien, queremos estar mal. Nos cansamos de tantas cosas buenas, entonces queremos estar mal. Entonces Dios tiene que permitir la adversidad, la circunstancia para volver otra vez a empezar. Y cuando estamos mal, entonces queremos estar bien. Es la inconformidad del ser humano. Por eso Dios permitió el bien y el mal. Y si no fuese por las pruebas y las adversidades, no buscamos a Dios. Gracias a Dios por las adversidades. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, y todo mal que digan de vosotros mintiendo, es bienaventurado. ¿Ustedes han leído la bienaventuranza? Las bienaventuranzas no son promesas. Mire, por las redes sociales la gente lo que le gusta son las promesas, que le hablen bonito, positivo, y que todo le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Esos son los versículos que nos gustan y los que nos gustan enviar a los demás. Pero ustedes no notan que cada versículo de promesa tiene una condición. Si no cumple la condición, la promesa no se cumple. Así tú lo declares, lo decretes, lo establezcas, lo pises, te montes encima, no funciona. No funciona. El maná es un pan material que solamente sacia el cuerpo material. Y es lo que Jesús le estaba enseñando. Y lo otro del maná era que el maná solamente fue para Israel. Exclusivamente para ellos. El maná solamente fue para Israel. Ahora Jesús les va a mostrar a ellos que lo que les está ofreciendo es muchísimo superior al maná que se les dio a Israel en esa época, que era solamente para un solo pueblo, para un momento específico. A mí me gustaría que estos hermanos de la teoría de la prosperidad, que hablan de decretar, de establecer todo eso, ¿por qué no decretan maná para que caiga del cielo? Ah, porque son cosas visibles que... Así creeríamos, ¿no era? El pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida. Juan 6:33. ¿Qué tiene Juan 6:33? Amén. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este pan que Jesús está ofreciendo es el que da vida al mundo. El problema está que como nosotros estamos acostumbrados solamente a alimentar, a cuidar y a velar por el cuerpo físico que vemos y no por nuestra vida espiritual, por nuestra alma y por nuestro espíritu. Ellos, Jesús les dice, yo les doy un pan de vida eterno. ¿Y sabe qué pensaron ellos todavía? Juan 6:34, ¿cuál fue la respuesta de ellos? A ver, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ajá. Jesús, al principio, los fariseos estos, al principio le están pidiendo a Jesús un pan material. Jesús le habla del pan espiritual. ¿Y ellos cómo lo comprenden? Materialmente. Porque hay una realidad en nuestra sociedad. No sé cómo lo dicen aquí en Maracaibo, pero cuando dice el hambre tiene cara de... ¿De qué? ¿De qué? De hereje. De hereje. No, yo pregunto porque los dichos cambian en cada ciudad. Pero nosotros tenemos... ¿Ustedes sabían que el ser humano tiene 2 cerebros? ¿Sabían eso? Les voy a dar una parábola. Nosotros los seres humanos tenemos 2 cerebros. El cerebro principal que conocemos y el segundo estomacal, que es el que a veces nos gobierna. En realidad hay una conexión entre nuestra mente y nuestro estómago. No solamente nuestras emociones que están en nuestra mente son las únicas que fluyen, sino que tenemos en nuestro estómago una parte emocional. Cuando usted está preocupado,
Le afecta aquí y le afecta aquí. Por eso es que algunos no comen, se desganan, no comen más, como me pasa a mí. Yo entre más preocupado estoy, más como. Lo que pasa es que no se me ve, pero más como. En estos días, Alba está aquí. ¿Dónde está Albita? Mi hija me agarró a la 1:30 de la mañana. Estaba en la preocupación. ¿Y qué estaba haciendo yo? Comiendo. Ah, papá paró a la 1:30 de la mañana a comer. La preocupación me lleva a la nevera. Entonces me la paso meditando entre el baño y la nevera. En serio. Voy pico un poquito y sigo meditando. Voy pico un poquito, me voy otra vez a orar y así me la paso. A veces hasta la 1 de la mañana, 1:30 me acuesto a dormir. No es todo el tiempo, pero a veces. Entonces, ellos en ese momento tienen una necesidad material y su cerebro principal no le funcionaba. Seguía funcionando el segundo cerebro. Y ellos dicen, antes danos de ese pan siempre. Pensando todavía en las cosas materiales. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Hay palabras que es para nosotros corregirnos espiritualmente, pero nosotros todavía seguimos en un enfoque material. Nos dice que pongamos nuestra mirada en el cielo y cuando tengamos una necesidad, ¿para dónde vamos a correr? Al Señor. Pero todavía en nuestro enfoque material, corremos donde el médico, donde el papá, donde el tío, donde el hermano, en vez de correr primero a Dios. Acostúmbrese de primer lugar, corra hacia Jesús, corra hacia la fuente. Si tiene un problema, corra hacia la fuente. Si Judas hubiese corrido a la fuente, podía haberse arrepentido, pero no corrió. Tuvo remordimiento y ¿qué hizo? Corrió, fue primero para los sacerdotes a devolverles el dinero, pensando que de esa manera ellos se iban a echar para atrás. Tuvo la oportunidad, cuando Jesús estaba siendo latigado, de verlo frente a frente. No se arrepintió tampoco. 3 veces se le fue presentada oportunidad para que se arrepintiera y no se arrepintió, porque no entendió que tenía que ir a la fuente. Usted tiene que aprender a ir a la fuente. Tiene un problema matrimonial, no se ponga a ir de su papá o su mamá, no, vaya a la fuente, vaya a Jesús. ¿Sabe quién puede obrar? El Señor. Vayamos a la fuente, corramos hacia la fuente. Amerita, es urgente, corra más rápido entonces a la fuente. Ese es nuestro deber como cristianos y esa es nuestra fe que tenemos que demostrarle al Señor en ese momento de adversidad. ¿Hacia dónde corre usted? ¿A dónde se acerca? Danos siempre de ese pan. Los judíos no comprenden, solamente entienden. Eso le habla de un pan de vida eterna y ellos se lo ven o lo ven desde la óptica material. Jesús le está hablando de sí mismo y ellos le piden ¿qué? Pan material. Y ahora sí entramos al versículo 35, que es el versículo principal. ¿Qué lo tiene? El primer yo soy, escuche bien, el primer yo soy de 7 que escribió el apóstol Juan. Este es el primero. Y sabe que yo soy, en el Antiguo Testamento, ¿quién era el único que podía decir yo soy? Dios. Título solamente dado a Jehová. Y Jesucristo lo dijo 7 veces, mostrando que Él era y es Dios. ¿Qué es lo primero que Dios pide allí? Primero Él dijo, yo soy el pan de vida. Para nuestro cuerpo material, la comida es indispensable, muy necesaria. Y los que comemos más también, más todavía. Pero para la vida espiritual, Jesús es indispensable. Eso es lo que está diciendo. Ustedes tienen cuerpo, alma, espíritu. Así como el alimento es tan necesario para su cuerpo material, Jesucristo es indispensable para su vida espiritual o para su alma. Entonces dijo, yo soy el pan de vida. Ajá, entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿El qué? El que va a Jesús. Primer paso, tengo que ir a Él. Tengo que buscar al Señor, correr hacia Jesús. Por eso dice, el que me viene, ¿qué tenemos que hacer? Debemos ir a Jesús. El que sigue a Jesús nunca tendrá hambre. Y estamos hablando de ¿cuál hambre? Espiritual. El que en Él cree nunca tendrá sed jamás. Juan 4:14. Amén. Por eso en la bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo a veces he tenido que decirle a Dios, Señor, produce en mí hambre de tu presencia, sed de tu presencia, de tu palabra, porque a veces vivimos tan agitados en nuestro mundo material que descuidamos el mundo espiritual, nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, produce en mí hambre, porque si usted no tiene hambre y sed, no va a ser saciado. Si a usted no le diera hambre, usted no comiera.
Hay gente que vive tan ocupada que si no le da hambre, no come. Yo conocí a un hombre así, no le daba hambre. Y me era difícil trabajar con él porque no le daba hambre. 4 de la tarde y nosotros trabajando y nosotros con el estómago pegado en el espinazo. ¿Ah? Había que acordarle, hey, hermano, mire, son las 4 de la tarde, vamos a comer algo, porque la gente se está desmayando. Y él tranquilo. Entonces, muchas veces pasa eso en nuestra vida cotidiana. No tenemos hambre, no tenemos sed del Señor, entonces por eso no nos saciamos, no buscamos. Entonces hay que pedirle a Dios que haga ese milagro en nosotros, despierte nuestro espíritu y que se produzca realmente hambre. Si usted no tiene hambre por el Señor, imposible que usted lo busque. Y menos en el mundo tan agitado y entretejido que estamos viviendo. Es muy difícil. Por eso tenemos que humillarnos y rogarle a Dios que produzca ese milagro en nosotros. El que a mí viene, no le echo fuera. Mi hermano, a veces, yo no sé si a usted les ha pasado, a veces nosotros como cristianos pecamos a Dios. Y yo digo, ay, otra vez fallé. Y me da vergüenza volver otra vez a orar a Dios. Y, Señor, otra vez, metí la pata. Y el diablo, volviste a fallar. O sea, hipócrita, te vas a presentar otra vez a Dios. ¿No les ha pasado eso? Pero dice el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sí, hay dos condiciones. La primera condición de venir es a su presencia, la segunda de creer con respecto a su escritura. El creer se afianza por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi fe crece cuando la palabra de Dios sobreabunda en mi corazón. Por eso dice la Biblia que tiene que la palabra de Dios sobreabundar en mí para que esa fe pueda crecer. Y entonces produce una creencia en Él. El conocimiento práctico de la palabra de Dios produce fe en mi corazón. No el conocimiento teórico, el que practica. El conocimiento práctico de la palabra de Dios produce una fe práctica en mi corazón. Ahora, el que no estudia la Biblia, lógicamente nunca va a desarrollar esa fe. Pero a medida que usted la estudia y la practica, usted va creyendo en Él. Eso es como el que maneja, y siempre pongo el caso de manejar. Puedes recibir una teoría de manejo, pero si no agarras un carro y lo empiezas a andar, no vas a aprender a manejar nunca. La Biblia es por el ejercicio, por la práctica, no por la teoría que usted va a crecer. Por eso habla de las dos condiciones. El que sigue a Jesús nunca tendrá hambre, y el que cree en Él nunca tendrá sed jamás. Dos condiciones: la presencia de Dios por medio de la oración íntima y el conocimiento práctico de su palabra me ayudan a mí a afianzarme en su camino. Son dos aspectos: Biblia y oración. Oración y Biblia. Ambas me dan comunión con el Señor.